Hola, buenos días. Mi nombre es Sandra y estoy con Laura y le damos gracias por abrirnos la puerta de su hogar, de su casa. Oh sí, claro, nos gustaría pasar. Gracias, muy amable. Muchas gracias por dejarnos pasar a su lindo hogar. Estamos agradecidos por esta oportunidad. Nosotras somos parte de un grupo de estudio bíblico para mujeres llamado Tesoros del Cielo y estamos en su vecindario, en su comunidad, conduciendo o completando más bien un cuestionario religioso o llamado también un cuestionario espiritual. Y para esto necesitamos su ayuda. Necesitamos que nos ayude contestando unas cuantas preguntas, porque su opinión es muy importante para poder así servirlos mejor. Según una encuesta reciente, han descubierto que existe un aumento de interés en cosas espirituales. ¿Diría usted que está más interesado en las cosas espirituales ahora que hace 5 años? Qué bueno, qué bien. Segunda pregunta, ¿ve usted a Dios como un ser supremo a quien debe darle cuentas al final? Muy bien. ¿De alguna manera ora usted todos los días? Bueno, eso esperamos, ¿verdad? Que todos busquemos hablar con Dios todos los días, ¿verdad? ¿Asiste usted a alguna iglesia, templo o sinagoga? ¡Qué bien! ¿Cree usted que una de las cosas que un grupo religioso debe de hacer es preparar a la gente para la vida después de la muerte? O sea, básicamente creemos que hay vida después de morir. ¿Cree usted que un grupo religioso debe de preparar a la gente para ese momento? Oh, qué bien. Y ahora sí, las dos últimas preguntas son bastante personales y apreciamos su honestidad contestando estas preguntas. ¿Ha llegado usted a un lugar en su vida espiritual en que diría que está seguro que iría al cielo si llegara a morir hoy? Dios no quiera, ¿verdad? ¿Qué piensa? ¿Cree que iría al cielo? Interesante, mucha gente dice que sí y eso es muy bueno, saber, tener la seguridad. Otras honestamente confiesan no saber o nunca haber pensado en esto y apreciamos la honestidad porque así como decía al principio nos ayuda a tener una idea de cómo orientar, cómo dirigir. Y la última pregunta tiene la misma idea, ¿verdad? Sí. Si llegara a morir y Dios no lo quiera y se presentara delante de la presencia del Señor y Él le preguntara a usted, ¿por qué te tengo que dejar entrar a mi cielo? ¿Qué le diría? Imagínense delante de la presencia de Dios y Dios le hace esta pregunta, ¿por qué te dejo entrar? ¿Qué le respondería? Ok, muy bien. Esas son las preguntas de este cuestionario y es importante saber o tener la seguridad de qué le diríamos a Dios o de que iríamos con Él. Porque la Biblia dice que todas estas cosas fueron escritas para que sepamos que tenemos vida eterna. Dios quiere que sepamos, no es un misterio. Mucha gente cree que no se puede saber hasta el último momento. Y al contrario, Dios quiere que sepamos para que vivamos con esa paz, esa seguridad. Y Laura y yo estamos seguras porque hemos descubierto la manera de cómo saber con seguridad. Y nos gustaría compartir con usted cómo es que sabemos con seguridad de que iríamos al cielo. ¿Nos permite compartir?
Gracias. Laura va a empezar. Bueno, pues le tenemos muy buenas noticias. La Biblia dice que el regalo de Dios es vida eterna. También dice que por gracia somos salvos por medio de la fe. Y eso no es de nosotros, es el don de Dios, que no por obras para que nadie se gloríe. Un regalo sería, por ejemplo, lo que uno le da a un hijo, por ejemplo, a un niño para su cumpleaños, a una madre para el Día de las Madres, a un esposo o una esposa para Navidad. Es un regalo que se da gratuito, no se da esperando algo a cambio, no se da, por ejemplo, y después se le cobra a la persona, o espera uno que le reembolse. Es un regalo de amor que Dios nos da con vida eterna. Y la razón que este regalo debe de ser gratuito es por la naturaleza del hombre. La palabra dice que el hombre y que todos somos pecadores, todos hemos pecado y estamos destituidos del reino de Dios. Y, por ejemplo, a veces tenemos que examinar qué es pecado para nosotros. A veces pensamos pecado es robar, matar, mentir. Esos se llaman pecados de comisión. También hay pecado de omisión, que viene siendo cuando uno tiene el poder de hacer algo bueno y lo deja de hacer. Por ejemplo, a veces tiene uno la oportunidad de ayudar a alguien, aunque sea de darle una sonrisa o un abrazo a alguien, y no lo hacemos. Y ese también es pecado de omisión. Y también nuestro Señor Jesucristo dijo que cuando uno... También hay el pecado de pensamiento. Puede uno tener malos pensamientos, puede uno enojarse, no hacer nada, no cometer ningún pecado por fuera, pero por dentro uno tiene odio. Nuestro Señor Jesucristo dijo que es igual que matar, que el que odia es culpable de homicidio. Y también dijo que cuando mira uno a una persona, por ejemplo, un hombre a una mujer, o una mujer a un hombre con lujuria, es adulterio. Y pues analizando bien lo que es el pecado y pensando analizándonos cada uno, miramos que es fácil caer en pecado y es fácil pecar diariamente. Por ejemplo, si uno dijera yo voy a tratar de no pecar y voy a tratar de no... Bueno, pues va a ser muy difícil, pero voy a tratar de no hacer nada y le aseguro que, por ejemplo, si pecara 3 veces al día, me considerara muy buena persona. Que dijera 3 veces no me controlo y me enojo, pero no hago nada. Va uno pensando bien, 3 veces al día viene siendo como 1000 al año. Y si llegara yo a vivir, por ejemplo, unos 70 años, ya vendrían siendo como 70,000 al año. Y para mirar la seriedad podríamos mirar cómo, por ejemplo, convertir esos 70,000 pecados en infracciones de tráfico. Y si yo fuera, por ejemplo, a la corte y dijera, yo tengo solamente 70,000 infracciones de tráfico, no es nada, es muy poquito. Entonces, ¿qué cree que diría el juez? Wow. Pues seguramente diría, no debes de manejar, te vamos a quitar tu licencia. Y pues así a veces ayuda para uno comparar y pensar en la situación del pecado. Es serio y es como decirle a Dios, bueno, pues no es mucho, perdóname. Y no es así, porque el pecado es más serio de lo que a veces pensamos. Por ejemplo, en la Biblia dice que en el cielo hay un registro de nuestras vidas, que hay un libro, por ejemplo, como este libro, ¿verdad? Que tiene nuestra fecha de nacimiento, desde que nacimos, y todo lo en medio son nuestros pecados, ¿verdad? Nuestros hechos, y al final va a estar nuestra acta de defunción. Y ese pecado está
separándonos de Dios. Por ejemplo, aquí estoy yo, aquí están mis pecados, aquí está Dios. Y hay una separación que no importa por cuál lado me vaya, hay separación. Y así es el pecado nos separa de Dios. Y lo interesante de todo es que Jesús dijo, sed perfecto como tu Padre que está en el cielo es perfecto. Y pues mirando y analizándonos bien, miramos que no podemos ser, no lo somos. Otro ejemplo, si suponiendo como un día caluroso como en esta temporada, yo le ofrezca a usted un vaso de agua cristalino, grande, con hielo, pero yo cuando le pongo una gota de veneno, ¿se lo tomaría usted? Claro que no, ¿verdad? ¿Y qué tal si le pongo más agua y lo revuelvo y le pongo todavía más agua, más hielo? ¿Se lo tomaría? No creo, yo tampoco. Y pues así es como él dijo, ser perfecto. El requisito de entrar al cielo es perfección. Y así como ese vaso de agua que está contaminado, aunque tenga nomás una gotita de veneno, o aunque le echemos más agua, no, así estamos nosotros contaminados, porque también la palabra dice que aunque siguiéramos toda la ley, pero pecáramos en un punto de la ley, somos culpables de todo. Y así es nuestro estado pecaminoso. Y eso pues lo podemos entender mejor en lo que dice la palabra de Dios. Y la palabra dice que Dios es amor. Hay una escritura que dice Dios es amor, así sencillamente. Pero Dios también es justo. Él es justo y es un juez justo. La palabra también dice, de ninguna manera daré por inocente al culpable. Y pues todos hemos pecado, todos somos culpables. Pero Él nos ama. Él nos ama y no quiere castigarnos, pero Él por ser juez justo, tiene que castigar el pecado. Y es como, por ejemplo, vamos a poner otra vez un ejemplo. Por si yo anduviera corta de dinero y dijera, se me ocurre ir a robar un banco, al primer banco que me encuentro, les pido que me den el dinero y me lo dan, pero al mismo tiempo también alertan a la policía de que yo estoy haciendo esto, y también las cámaras me están mirando porque yo no estoy preparada para eso, no estoy impuesta a hacer esas cosas, pero le llaman a la policía y antes de que yo salga a la puerta ya la policía ya está ahí. Yo pues imagínese, yo sin experiencia y sin saber lo que hice, ya mirando la realidad de las cosas, les aviento el dinero y les pido perdón y lloro y pues una cosa muy, muy mala, ¿verdad? Bueno, me tienen que llevar a la cárcel y también tendría que ir a corte al día siguiente, delante del juez. ¿Y usted qué piensa que el juez haría? Por ejemplo, si yo le digo, pues esta fue mi primera vez, yo no hago esto, perdóname, el dinero yo lo regresé, lo tiré ahí en el piso, no me lleve nada. ¿Usted cree que me condenarían, que me llevarían? Sí, es lo que yo también pensé, pues sí tienen que hacerlo porque no pueden dejarme libre, es un crimen de todas maneras. Y es cierto, ahora vamos a imaginarnos que esta misma cosa la hice y pasó en un pueblo muy chico, que el juez es mi padre. ¿Usted qué pensaría que mi padre haría en una situación así? Es un poquito más difícil de contestar, ¿verdad? Porque ahí hay el amor del padre, hay pues está más difícil también para el padre y para el hijo enfrentar una cosa así, ¿verdad? Pero en realidad, sí, como usted dice, también me condenaría si es un juez justo, porque si no fuera el justo. Si no, pues en ese caso él fuera más criminal todavía que yo, porque él estaría dejando libre a alguien que cometió un crimen.
y también tendría que dejar a todos los demás. Hubiera un descontrol, hubiera muchas protestas, hubiera mucho desorden, y ese ejemplo se lo mostré porque es así como Dios nos ama y que no quiere castigarnos, no quiere, a Él le duele castigarnos, pero Él tiene que castigar el pecado porque es el juez, Él es juez justo, el juez justo. Y ahora... Sí, y usted dirá, bueno, me dijeron que tenían buenas noticias, y Laura nomás le está diciendo que aunque el cielo es un regalo gratis, no podemos entrar porque somos pecadores, estamos destituidos de la gloria de Dios. Y de paso, Dios es un juez justo y tiene que castigar el pecado. Va a decir, bueno, ¿cuáles son las buenas noticias? Bueno, la historia no se acaba ahí. Sí hay buenas noticias. Dios resuelve nuestro problema, nuestra situación, nuestro estado pecaminoso, mandando a su único Hijo, Jesucristo, el Mesías, ¿verdad? ¿Quién diría usted que es Jesús para usted? Sí, es verdad. Muchos lo llaman el Hijo de Dios. Correcto, sí, el Salvador. ¿Qué otra? A veces, vamos a ver qué dice la Biblia acerca de él. La Biblia, la palabra de Dios, le da muchos títulos. Uno de ellos es el Verbo de Dios, la palabra viviente. Dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. El Verbo, si cambiamos la palabra verbo por la palabra Jesús, diría en el principio era Jesús. En la eternidad, antes de que existiera el mundo, era Jesús, y Jesús era con Dios, y Jesús era Dios. Jesús es Dios. Si uno sigue leyendo la porción más adelantito, dice, y aquel Verbo, Jesús, fue hecho carne, se humanó, se tomó cuerpo humano como nosotros. Y Juan sigue escribiendo y dice, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Jesús, Dios siendo espíritu, tomó forma humana para poder revelarse a nosotros. Jesús es Dios. Hay una historia muy interesante. Cuando Jesús, después de que Él resucitó, que es algo, el evento más maravilloso de la humanidad, ¿verdad? Él comprueba que la muerte no lo puede detener, Él es Dios. Y uno de sus discípulos no creía, ¿verdad? El famoso conocido como Tomás, el incrédulo, así se le ha puesto. El pobre llevará ese título hasta la eternidad, ¿verdad? Él dijo, yo no voy a creer que Él ha resucitado si no llego a ver y a tocarlo. Y el Señor escuchó eso, y una semana después de esa declaración se le aparece y le dice, Tomás, mira, toca, yo soy, mira mi herida en el costado, ¿verdad? Y Tomás cae de rodillas y le dice, Señor mío y Dios mío, ¿verdad? Lo adora en la confesión, arrepintiéndose de su incredulidad. Y el Señor Jesús no se opuso a esa declaración. Bien pudo haber dicho, ay, no me llames Dios, nomás maestro, no, Él acepta esa descripción de Tomás, que le dice Señor mío y Dios mío. Y hay muchas porciones más en las Escrituras que uno pudiera encontrar donde Jesús se proclama a sí mismo el Dios, el gran yo soy, ¿verdad? El nombre con el que se reveló Dios en el Antiguo Testamento, yo soy. Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Jesús es Dios, pero no solamente que Dios Padre nos da una solución en Jesús, siendo Dios mismo, sino lo que hizo el Señor por nosotros. Esas son las buenas noticias. Como Laura explicaba, ¿verdad? Todos estamos en una situación de separación. Dios y nuestros pecados, nosotros estamos separados de Dios. Y Jesús vino a reconciliarnos.
a tomar nuestro lugar. Solamente alguien perfecto, ¿verdad? Nosotros no somos perfectos, alguien perfecto podía satisfacer las demandas de un Dios justo. Y el Cordero perfecto, Jesús, viene a tomar nuestro lugar en la cruz del Calvario, ¿verdad? El justo por los pecadores, sufriendo el castigo que nosotros nos merecíamos, dice las Escrituras, mas Él herido fue por nuestros pecados, ¿verdad? Él sufrió por nuestras transgresiones, ¿verdad? Fue despreciado, fue crucificado por nuestra culpa. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados, ¿verdad? El Señor recibe toda la ira de Dios recae sobre Él, ¿verdad? Para que nosotros no seamos castigados, para que nosotros no seamos condenados. Él nos ofrece esa salvación, esa intercesión. Por eso la Biblia dice que solamente a través de Él se puede recibir la salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres por cual podamos ser salvos que el nombre de nuestro Señor Jesús. Porque solamente Él es digno, porque solamente Él paga la deuda. Laura mencionaba, ¿verdad? Imagínense si vivimos 70 años o tal vez 80 y con 3 pecados al día son más de 70,000, 80,000 pecados que Dios no puede tolerar porque es perfecto. Y el Señor cancela nuestra deuda. Hay una palabra muy importante que hay que entenderla para reconocer lo que el Señor hizo por nosotros. Usted ha de saber, ¿verdad? En la Semana Santa se recuerda las 7 palabras que dijo el Señor desde la cruz del Calvario. Una de ellas era: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen, ¿verdad? Está el Señor crucificado y va diciendo sus últimas palabras, pero hay una que en nuestra Biblia en español se traduce consumado es, ¿verdad? En la versión en inglés se traduce se ha terminado, se ha acabado, consumado es. Pero la palabra que en el original griego que el Señor dijo desde la cruz del Calvario era una sola palabra que abarca mucho significado. Era una palabra muy común en el comercio de ese entonces. Vamos a suponer que nosotros vivimos hace 2000 años atrás y que fuimos a comprar unas papas al mercado y le decíamos al mercader, al comerciante, ¿cuánto le debo? Si él me decía que un denario y un dólar, por decirlo así, sacaba yo mis monedas de dólar y le decía tetelestai. Tetelestai quería decir la paga está hecha completa, ya no te debo más. Entonces el mercader estampaba un recibo. Se han encontrado recibos a través de la arqueología que tienen esta palabra, tetelestai, pagado por completo. Aquí está tu recibo, ya no me debes más. Y el Señor desde la cruz del Calvario grita a gran voz, dice las Escrituras, a su Padre y a nosotros para que escuchemos para siempre, tetelestai, la paga está hecha completa. Como que si el Señor, dice las Escrituras, escogiera nuestros libros de nuestra vida, ¿verdad? Y página por página va estampando tetelestai, pagado por completo. Toda ofensa, toda rebelión, toda mentira, toda transgresión, todo quebrantamiento de la ley de Dios, ¿verdad? En pensamiento, en hecho, ¿verdad? En omisión, ¿verdad? Cosas que no hemos hecho, pagado por completo con mi sangre, con mi sacrificio. Ya no te deben más, Padre. Mírame a mí. Por eso el Señor dice que el que cree en Él, cuando se abran los libros, ¿verdad? Borrado, está limpiado nuestra culpa. Somos liberados de la culpa por el sacrificio del Señor Jesús. Bueno, esas son las buenas noticias, pero ¿cómo se recibe este regalo? Es la pregunta. Jesús es el regalo, pero ¿cómo acepto este regalo que Dios me da a través de su Hijo Jesús? Bueno, este regalo, dice la Biblia, se recibe por fe. Fe, hay muchos tipos de fe que no salvan.
¿verdad? Mucha gente, casi todo el mundo dice creer en Dios. Muy raro el porciento de personas que no creen en Dios, pero casi todos dicen, ¿quiere decir eso que todos se salvan? No, las escrituras van aún más allá y nos dicen que aún los demonios creen y tiemblan, ¿verdad? Es sorprendente. A veces me admiro pensando de que un demonio puede tener más fe que un ser humano, porque el demonio teme a Dios. Un demonio sabe quién es Jesús, su autoridad, reconoce que Jesús es Dios y que tiene poder para juzgarlos. Tiemblan los demonios. Y ellos no van a ir al cielo por creer en Dios. Asimismo, mucha gente cree en Dios de una manera temporal, por decirlo así, ¿verdad? A veces hay necesidades, hay enfermedades, se enferma un hijo, se enferma un padre y la gente busca de Dios. Pero se sana el hijo, se sana el padre y se olvidan de Dios. Esa fe no salva. Es bueno buscar de Dios en nuestras necesidades. Es más, Dios usa muchas veces esas circunstancias para remover nuestro corazón y el deseo de buscarlo. Y es bueno buscarlo en las necesidades. Lo malo es olvidarse de Él. A mí me toca la bendición de ir a la cárcel de mujeres una vez a la semana y ahí veo mucho de esta fe temporal. Gente que porque está ahí en esa necesidad busca de Dios, llora y pide a Dios que la saque de esa celda, de esa angustia. Pero cuando salen, se olvidan del Señor. Regresan a sus prácticas comunes, ¿verdad? Fe temporal no salva. También hay otro tipo de fe, que es la que se conoce como una fe intelectual. ¿Qué quiere decir esto? Mucha gente cree en Dios mentalmente, históricamente. Creen que Jesús sí nació en Belén, se celebra Navidad. Sí, Jesús murió, mucha gente celebra el día de Pascua, irá a la iglesia, a lo mejor hasta llorará o se sentirá mal por el sufrimiento del Señor, pero una vez que pasa todo esto, se olvida del Señor. No, el Señor no tiene ninguna influencia en su modo de vivir, ni su modo de pensar. Y es como por decir, todos nosotros creemos que existió, por ejemplo, Pancho Villa o Simón Bolívar, ¿verdad? Personajes heroicos, ¿verdad? Personajes influyentes en la historia de nuestros países, ¿verdad? Pero si yo le dijera a Laura o le dijera a usted, voy a orarle a Pancho Villa yo confío que Pancho Villa me va a sacar de esta situación que estoy, usted diría, algo le pasa a Sandra, ¿verdad? Como que ya se le está saltando la cadena, ¿verdad? Porque está confiando en un personaje histórico, ¿verdad? Muchas veces gente cree así, Jesús como un personaje que existió, ahí está. Usted ni yo nunca vimos a Pancho Villa o a Simón Bolívar, pero sabemos que sí existieron porque la historia nos lo dice. Igual con Jesús, mucha gente cree así, como alguien que estuvo ahí, pero ahí nomás, ¿verdad? No me afecta mi manera de vivir. Y esa fe no salva, ni la temporal, ni la intelectual. Entonces, ¿cuál es la fe que salva, verdad? Es importante saber para poder aceptar este regalo. Bueno, la fe que salva es aquella que cree solamente en Jesús como su Salvador y su Señor. Como reconoce quién es Jesús. Es un cambio de pensamiento, un cambio de mente, ¿verdad? Un aceptar, reconocer que Él es quien Él dijo ser. Él dijo ser Dios. Y reconocer que solamente a través de su sacrificio podemos obtener este regalo de la vida eterna. Esa es la fe que salva, la que confiesa, creer que solo Jesús puede salvarle y puede otorgarle este regalo de gracia, este regalo, esta dádiva que no nos merecemos, ¿verdad? ¿Tiene sentido esto que hemos conversado? Esta plática hace sentido. Qué bueno, sí, nos alegra.
en verdad poder haber ayudado a comprender un poquito mejor este mensaje que la Biblia lo llama el Evangelio, que quiere decir las buenas noticias de salvación. Ahora viene una última pregunta para usted. ¿Le gustaría recibir este regalo que le ofrece Dios? ¿Le gustaría reconocer a Jesús como su único Dios y único Salvador de su alma? Qué bueno, lo felicito. Gracias a Dios por su decisión. Quisiéramos orar con usted y orar por usted al mismo tiempo, pero antes de hacerlo, me gustaría aclarar lo que está a punto de hacer, porque no quisiéramos decirle el cielo es suyo nomás por hacer esta oración. Nadie se salva por hacer una oración. El sacrificio de Cristo es lo único que salva, y el reconocimiento de esa obra que Él hizo por nosotros. Así que básicamente lo que antes de orar es el paso que usted está tomando es aceptar que Jesús es su Salvador primeramente, su único Salvador. ¿Se recuerda cómo usted al principio dijo, yo creo que sí voy a ir al cielo porque soy una buena persona? ¿O yo creo que sí voy a ir al cielo porque yo no hago mal a nadie? Ve cómo esa contestación no corre bien con Dios, porque Él no acepta a nadie que no sea perfecto. Y cuando uno está aceptando a Cristo, lo está reconociendo como el único Salvador, el único medio por el cual uno se puede salvar. Nada que podamos hacer nosotros, por muy bueno que parezca ante nuestros ojos, satisface las demandas perfectas de un juez justo. Entonces, primero es reconocer a Jesús como nuestro único Salvador. También reconocerlo como nuestro único Señor. Señor en la antigüedad implicaba un reconocimiento de pertenencia. Yo soy de mi Señor, yo soy esclava, Él es mi dueño, ¿verdad? En los tiempos de Jesús y hasta hace pocos años atrás existía la esclavitud. En otros países todavía existe en nuestros tiempos venta de seres humanos. Y lo que hacen normalmente cuando van a comprar un esclavo es verlo, examinarlo, los dientes, ver si conviene comprarlo. Y cuando esa persona quiere comprarlo, va y paga y lo redime. Esa es una compra. Jesús nos compró a nosotros de la esclavitud, del pecado y de la muerte, del mundo, de Satanás. Nos da vida, ¿verdad? Nos compra. Y uno en el momento que acepta al Señor como el Salvador, lo está reconociendo como el dueño, el Señor de nuestra vida. Ya no somos nosotros los que nos mandamos, sino Él es el que nos dirige, ¿verdad? Es como estar manejando un carro, ¿verdad? Y toda mi vida yo he estado en control de mi vida. Y por eso es que no estamos en las situaciones que estamos, porque nosotros somos los que nos mandamos. Pero el momento que reconocemos a Jesús como nuestro Salvador, nos hacemos a un ladito y le decimos, Señor, toma tú el volante de mi vida. Tú llévame, tú dirígeme, yo te sigo, ¿verdad? Aceptarlo como Salvador, reconocerlo como Señor, ¿verdad? Transferir nuestra fe. Hasta este momento hemos estado confiando en nosotros mismos, en una religión, ¿verdad? O a lo mejor en nuestros estatus económico, social, intelectual. Y es decir, ¿sabes qué? Yo dejo todo esto y me agarro de Jesús, solo Jesús, ¿verdad? Le voy a dar una ilustración y ya estamos por acabar. Yo le agradezco por su tiempo, pero hay una mención de un río africano que se llama el Zambezi. Lo puede buscar en el Google. Yo curiosamente fui a ver fotos. Es un río hermoso, ¿verdad? Se ven animales en la parte calmada del río, elefantes, leones, ¿verdad? Pero este río tiene una propiedad especial, que se va poniendo cada vez más turbulento porque al final del río hay una cascada, hay unas cataratas.
que dicen que son el doble de grandes que las cataratas del Niágara. Imagínense lo apoteósico, lo hermoso de este lugar, ¿verdad? Bueno, supongamos que vamos de paseo al África y estamos enfrente del río Zambezi y usted se llega a caer en el río y se encuentra un tronco y se agarra del tronco, ¿verdad? Y va agarrado del tronco y de repente se hunde a medida que se va haciendo más turbulento el río, se hunde, pero el tronco lo saca a flote y sale y se siente seguro temporalmente porque el tronco lo mantiene a salvo, ¿verdad? Pero la realidad es que al final de la jornada va a venir la muerte segura. Con tronco o sin tronco se va a caer, ¿verdad? Y el Señor Jesús se aparece y le tira una soga. Usted está agarrado del tronco y está la soga aquí. ¿Qué tiene que hacer? Bueno, obviamente para poder salvarse tiene que dejar ir el tronco, tirarlo y agarrarse de la soga para que el Señor la pueda sacar o la pueda sacar de esta situación. Muchas veces en la vida nosotros nos agarramos de un tronco que nos hace sentir seguros espiritualmente. A veces puede ser una iglesia, decimos, oh, yo voy a tal iglesia, yo sé que me voy a salvar porque voy a esa iglesia, ¿verdad? O nos agarramos de nosotros mismos, yo soy buena persona, estoy bien, y nos mantiene a flote porque nos hace sentir bien esa sensación de espiritual. Hay gente que se agarra de alguna religión y decir, yo estoy segura porque tengo mi religión, mis padres tuvieron su religión, mis abuelos tuvieron su religión, estoy bien agarrada de este tronco. Pero la realidad es que solo Jesús salva. Eso nos dice las Escrituras. Él dijo, nadie viene al Padre si no es por mí. Más claro que eso no puede haber. Solo Jesús. Y Él nos dice, ven a mí, recíbeme a mí. Entonces uno, para entender recibir este regalo, debe de transferir la fe que tenía en cualquier cosa y solo Jesús. Agarrarse de Jesús, porque al final, cuando venga el castigo, el único que el Padre va a perdonar es al que tenga a Jesús, porque solo acepta a Jesús, a nadie más. Y esto es un poquito, ahí entra la lucha, porque todos queremos, como quien dice, meter la cuchara y decir yo también contribuyo para mi salvación, cuando solo Jesús es el único digno y aceptado por el Padre. Entonces, aceptar de este regalo requiere que recibamos a Jesús como Salvador, recibamos a Jesús como nuestro Señor y que transfiramos o que recibamos la fe solo en Jesús y no en nada más. Y por último, para poder hacer esta oración de aceptación a este regalo, uno se tiene que arrepentir. Arrepentir de haber confiado en tantas cosas aparte de Jesús o además de Jesús. A veces creemos en Jesús, como los demonios también creen, ¿verdad? Creen en Dios, pero creemos en alguien más, en nosotros mismos o alguien más que me puede salvar. Jesús y alguien más. Y nos tenemos que arrepentir de eso y decir, reconocemos que solo Jesús es Dios, es el único Salvador y el único digno de entregarle mi vida y mi corazón, ¿verdad? Arrepentimiento en el pasado se entendía como una palabra náutica, se usaba en los barcos. ¿Ha visto usted el Titanic? Sí, ¿verdad? Sabemos que había un hombre parado arriba en el barco y ese hombre tenía que gritarle al capitán, arrepiéntete. Y esa es la palabra original, quería decir un cambio de mente. Iba el capitán manejando el barco tranquilo y al oír arrepiéntete tenía que girar el barco 180 grados para evitar el peligro o la amenaza que se encontraba delante. Lamentablemente sabemos lo que pasó. En el Titanic este hombre a lo mejor estaba muy frío, se durmió, no sabemos,
no hizo su trabajo, no advirtió al capitán de que se arrepintiera. Repent es la palabra en inglés, tenía que gritarle, arrepiéntete. Y era normal entender lo que era un cambio de camino, un cambio de mente, porque si está manejando bien tranquilo y de repente le dicen, hay peligro, arrepiéntete, hay muerte adelante, cambia nuestra manera de ver las cosas y decir, tengo que voltear el barco, en lugar de correr en contra de Dios, voy a correr hacia Dios, ¿verdad? Así que si usted en verdad quiere hacer estas cosas, ¿verdad? Que implica bastante una decisión personal, implica una entrega especial, ¿verdad? El reconocimiento a Jesús como Salvador, como Señor, ¿verdad? Una transferencia de dependencia, confianza, una fe solo en Jesús y un arrepentimiento. Si esto es lo que usted desea hacer, pues con mucha alegría nos da orar con usted y por usted. Así que gloria a Dios por su decisión. Así que vamos a orar. Le invito a inclinar su rostro, su cabeza en reverencia al Señor y repita después de mí. Padre nuestro que estás en los cielos, te doy gracias, Señor, por tu gran misericordia para mí. Gracias por Jesús, gracias por su muerte, gracias por tomar mi lugar y ser castigado por mi culpa, Señor. Te doy gracias, Señor, por darme este regalo de vida eterna, de perdón, de un nuevo comienzo, Señor. Gracias por la nueva vida. Gracias por su resurrección, porque me garantiza la vida eterna. Te bendigo, me arrepiento de haberte ofendido y de haber creído en otras cosas. Ahora creo solo en ti. Confieso que eres mi Señor, eres mi Salvador, mi Dios y mi única esperanza. Creo en ti. Perdóname y gracias por recibirme en tu familia, Señor. En el nombre de Jesús oro. Amén, amén. Déjeme orar por usted. Bendito Padre Celestial, te doy gracias, Señor, por tu palabra. Tu palabra es verdad y cuando uno conoce la verdad es verdaderamente libre, Señor. Te doy gracias por esta oportunidad de compartir tu evangelio, Señor. Te ruego por esta persona, Señor, bendícela. Señor, te ruego que bendigas a su familia, Señor, y que esta nueva vida que le ofreces en Cristo, Señor, sea prosperada, Señor. Te bendecimos porque eres bueno y eres grande en misericordia, Señor. Gracias por tu palabra. En el nombre bendito de Jesús. Amén, amén. Muchas gracias. Que Dios les siga bendiciendo. Bienvenido a la familia de Dios. Amén. Bienvenido a la familia del Señor. Sí.